del profesor Pablo. Más una vez, por favor, vamos a aprovechar para preguntarle durante la clase y, como siempre, al final de la clase también. Muchas gracias, Pablo. Podemos comenzar, por favor. Ok. Gracias, Teófilo. Bueno, enhorabuena a los que habéis llegado al final de la escuela participando en la última clase. Es todo un hito y por experiencia también os digo que es habitual que a las últimas charlas, el último día, cada vez haya un porcentaje reseñablemente más pequeño de las personas que están inscritas que participan, así que bien por aquellos que os habéis quedado hasta el final y espero que merezca la pena el hacerlo, sobre todo un sábado por la tarde, sí, por la tarde en todos los sitios, supongo, que hayas decidido que lo mejor que tenéis que hacer es escuchar una charla sobre Holographic Entanglement Entropy. Así que bueno, vamos a ello. Bueno, hoy va a haber 5 partes en la charla. Primero voy a mencionar brevemente el principio holográfico y un poquitito de ADS-CPT, pero bueno, de eso el resto de ponentes han hablado bastante, así que voy a ser bastante breve. Después viene la prescripción de Ryu Takayanagi, que es en torno a lo que va a girar toda la charla. Vimos en las otras charlas previas, en las otras clases, cómo calcular entropía de entrelazamiento en algunas teorías cuánticas de campos. Y hoy vamos a ver otra clase y en particular un tipo de ellas en las que hay una forma de calcularla muy poderosa computacionalmente, en la que de nuevo se utilizan herramientas geométricas y que además tiene una interpretación muy bonita dentro de un contexto como es el de la holografía, y que en ese sentido es más importante, mucho más importante que el Extensive Mutual Information Model que os conté el otro día, aunque computacionalmente sea un poquitito más complicado, pero bueno, tampoco tanto, y de hecho os voy a poner un par de ejemplos para que podáis reproducir y si queréis hacer vosotros alguno más. Bueno, entonces la prescripción de Ryu Takayanagi es la forma en la que se calcula la entropía de entrelazamiento en los duales holográficos en el límite semiclásico. Bueno, eso vamos a llegar después. Voy a contaros qué correcciones tiene esta fórmula cuando uno considera correcciones de tipo cuerdoso y cuántico. Después voy a hacer algunos cálculos concretos para que podáis repetir vosotros si queréis. Y por último voy a contaros una aplicación. Hay montones de cosas que se han hecho con la fórmula de Ryu Takayanagi. Voy a contar que es un poco además basada en esta idea. Un momento que voy a cerrar el Facebook, que no paran de escribirme. No para de sonar. Ahí está. Perdón, y como decía, a ver, una aplicación de esta idea de cómo la gravedad puede emerger de algo más fundamental en cierto sentido, y vais a ver un ejemplo muy concreto que es el de cómo las ecuaciones linealizadas de Einstein en espacios-tiempos asintóticamente anti-de Sitter pueden derivarse o puede verse que son equivalentes a la primera ley de la entropía de entrelazamiento, de la cual hablamos en varias charlas anteriores. Bueno, vamos a comenzar como siempre con unas referencias que de nuevo podéis ver en las slides que están colgando en la página del ICTP. Ahí podéis descargaros todas las slides de esta charla y de las anteriores. He puesto aquí un review sobre el principio holográfico de Boso, que está bastante bien, en mi opinión. Aunque bueno, la idea original del principio holográfico es de Toft, que tiene un montón de ideas originales en un montón de áreas desconectadas unas de otras y que, bueno, siempre conviene escuchar lo que dice porque es tal vez uno de los, voy a decir el físico vivo más brillante, pero sin duda uno de los más brillantes. Bueno, el paper original de ADS-CPT es de Maldacena, como ya os habrán contado, es este que está aquí, que es seguramente el paper más citado de la historia de la física, con, no sé, 15.000 o 16.000 citas, debe andar ya por ahí. Hay papers seminales también muy importantes de Witten y de Gusev, Klebanov y Polyakov, que los he puesto aquí. El asunto del entanglement entropy empezó con los papers seminales de Ryu y Takayanagi, de ahí el nombre de la prescripción, que son estos dos. Bueno, una versión covariante de la prescripción de Ryu Takayanagi para situaciones en las que hay dependencia en el tiempo
la presentó Takayanagi también en colaboración con Juven y Rangamani, este otro artículo, y hay montones de papers relevantes en el asunto de la entropía de entrelazamiento holográfica, y aquí os he puesto unos cuantos que tienen que ver con varios tipos de generalizaciones, de los cuales voy a hablar de algunas en esta clase después. Hay muchos reviews también, desde de las topics de los que tal vez existan más reviews distintos, y aquí os he puesto unos cuantos, y también unas lectures de Takayanagi, son unas slides que dio, me parece que una escuela del CERN o algo así, que está muy bien, que podéis mirar. Y lo que voy a contaros de la derivación de las ecuaciones linealizadas de Einstein es de este paper, que es de Van Ramsdorff, Myers, Dika y otra gente que no me acuerdo ahora mismo. Bueno, comencemos entonces hablando del principio holográfico y Hades de Ft. Okay. Bueno, como os han contado en otras lectures, en particular las de Alejandra, los agujeros negros, bueno, y también lo vimos un poco en la clase anterior mía, los agujeros negros son objetos termodinámicos, satisfacen las leyes de la termodinámica, y en particular lo que sabemos ahora es que tienen una entropía que es proporcional a su área, de acuerdo con la famosa fórmula de Bekenstein-Hawking, que nos dice que la entropía de un agujero negro es igual al área del horizonte dividido por 4G, donde G es la constante de Newton, y he puesto otras unidades fundamentales, otras constantes fundamentales de naturaleza igual a 1, y donde esta fórmula se entiende que es válida para soluciones de la relatividad general. Si tenemos términos de orden superior, por ejemplo, la generalización de esta fórmula es lo que se llama la fórmula de Wald, que no sé si Alejandra llegó a hablar un poco de ella, pero bueno, es una especie de versión de esto en la que lo que entra en juego es algo así como la derivada del lagrangiano con respecto al tensor de Riemann, contraído con dos objetos que son binormales en el horizonte. Bueno, eso para nuestros propósitos, lo que os acabo de decir de la forma de Wald no es tan relevante. Lo que es relevante y es muy striking sobre esta fórmula es el hecho de que si empezamos a meter cosas en una cierta región del espacio, por ejemplo, en una esfera, vamos aumentando su entropía poco a poco, pero si ponemos suficientes cosas, de tal manera que lo que estamos poniendo dentro llega un momento en el que el radio coincide con el radio de Schwarzschild de la masa que hay adentro de la región, entonces esta cosa va a colapsar formando un agujero negro, de tal manera que lo que estamos aprendiendo es que un proceso que está aumentando cada vez la entropía tiene un límite, que es el de formar un agujero negro, y cuando se forma el agujero negro, si seguimos metiendo cosas, lo que va a hacer es crecer, no podemos meter más cosas dentro, ¿no? Y por tanto aprendemos que la entropía permitida dentro de una región de área A está acotada por el área de la región, lo cual es bastante sorprendente, bastante striking, y es lo que se llama el principio holográfico, porque de alguna manera lo que nos está diciendo esto es que, en cierto sentido, todo lo que ocurre, toda la información contenida dentro de un volumen A debería de poder ser describible en términos de cosas que viven en la frontera del volumen, es decir, en el área, en la superficie que lo rodea, ¿no? Bueno, esto es la idea del principio holográfico, que se debe a Toft, básicamente. Y bueno, como habéis visto durante estas lectures, la correspondencia Hades-Dft es una realización en particular, además de otras cosas, bastante espectacular o muy espectacular o extremadamente espectacular del principio holográfico. Y es como os han contado, es una equivalencia física completa, es decir, es la misma teoría, digamos, que se puede ver desde dos puntos de vista distintos, que a primera vista son muy distintos el uno del otro. Por un lado tenemos teorías cuánticas de la gravedad, teorías de cuerdas o teoría M puede ser también, y por el otro lado tenemos ciertos tipos de teorías de campos que son conformes, en las que no hay gravedad, que viven en backgrounds fijos y que viven en una dimensión espacial menos. Entonces tenemos esta igualdad, esto de que os repito, gravedades cuánticas en espacio-tiempo asintóticamente a ds en d más 1 dimensiones, son iguales a ciertas teorías cuánticas de campos conformes en d dimensiones. Bueno, esta dualidad se supone que es exacta en todos los posibles regímenes, es decir, cuando los campos están fuerte o débilmente acoplados o tenemos más o menos campos. Aunque, bueno, esto es una discusión un poco filosófica, si algunos de los lados de la dualidad en realidad tienen una definición sensata en ciertos regímenes, por ejemplo, cuando todo es muy cuerdoso y cuántico, pero bueno, es otro tema.
Pero digamos que cuando la CFT está fuertemente acoplada y tenemos muchos campos, básicamente, la teoría de la gravedad entonces se va a un régimen en el que lo que tenemos es gravedad semiclásica, los efectos cuerdosos, el hecho de que las cosas sean cuerdas y no campos o partículas, y los efectos cuánticos también son pequeñitos, y la física se puede describir en términos de gravedad clásica, la gravedad de Einstein usual, o supergravedad, para ser más precisos. Entonces tendríamos, bueno, una constante cosmológica que yo aquí he puesto que es positiva, y esto sería básicamente el radio de ADS cuando no tengo términos de orden superior. Y lo que tengo aquí pues, son otros campos posibles, por ejemplo, acciones de supergravedad, donde aquí tengo vectores, campos escalares, minores, etc. Bueno, sí, el gravitino también, cosas así. Pero digamos que de lo que es el sector de la gravedad sería básicamente el de Einstein Gravity, más correcciones que vendrían de estos efectos cuerdosos y cuánticos, ¿no? Bueno, entonces, una de las cosas interesantes de esta dualidad desde un punto de vista, bueno, desde varios puntos de vista, es el hecho de que podemos utilizar las herramientas de la relatividad general clásica para aprender cosas cuánticas, y de hecho en un régimen en el que tenemos campos fuertemente acoplados, que es un régimen en el que por el otro lado es difícil hacer cuentas. Bueno, la correspondencia, como habéis visto, entre cantidades a ambos lados de la dualidad, lo que se llama el diccionario holográfico. Nos gustaría poder, si tenemos una cierta cantidad física en la CFT, poder saber cómo calcularla o cuál es la contrapartida en el lado de la teoría de gravedad y viceversa, ¿no? Entonces, cómo se escriben unas cantidades en términos de las otras es lo que se llama el diccionario holográfico. Y una de las cosas más básicas del diccionario es el hecho de que los estados en la CFT se corresponden con ciertos tipos de, o sea, ciertas geometrías, ciertos backgrounds, ciertas soluciones en el límite semiclásico de las ecuaciones de Einstein en el lado de la gravedad. El caso más sencillo es, por ejemplo, tenemos el estado vacío en la CFT. Pues esto básicamente es como tener el espacio-tiempo de Anti de Sitter completamente vacío. Y lo he puesto aquí en las coordenadas de Poincaré, que son las más, bueno, unas de las más sencillas para hacer cálculos bastante útiles, en particular para los que voy a hacer yo. Y que veis que básicamente, bueno, si recordáis de las charlas de Guille, tenemos básicamente lo que sería un Minkowski y luego tenemos un factor aquí conforme que es distinto, ¿no? Que depende de esta coordenada z, es la coordenada holográfica. Ahora voy a hablar un poquito más de eso. Otro ejemplo sencillo es el caso que tenemos un estado térmico a una cierta temperatura en una CFT, y entonces lo que sabemos, lo que nos dice el diccionario holográfico es que eso es equivalente desde el punto de vista de la teoría del Bulk a tener un agujero negro también a una cierta temperatura T, y la temperatura se calcula, como se enseñó Alejandra, a través de la gravedad superficial del agujero negro en cuestión. Ok. Bueno, hoy la mayoría de las cosas los cálculos que vamos a hacer después y muchos de los comentarios se restringen al estado vacío, pero bueno, en realidad no todo lo que voy a decir. Bueno, un poquito más sobre esto de la coordenada holográfica. En coordenadas de Poincaré, la métrica de ADS se escribe de esta forma, aunque no cubre todo el espacio de ADS, pero para nuestros propósitos es suficiente. La interpretación desde el punto de vista de la CFT es que, bueno, la CFT vive en una dimensión menos, esta dimensión Z no es una dimensión espacial en la CFT, tiene que tener otra interpretación distinta. La interpretación que tiene es que, de alguna forma, distintos valores de Z se corresponden con diferentes energías en la CFT. En estas coordenadas, la región cercana a Z igual a 0, que es lo que se llama la región cerca a la frontera de ADS, se corresponde con energías altas, y si os dais cuenta, todas las geometrías que son asintóticamente anti de Sitter se parecen en esa región, porque asintóticamente son todas ADS, o sea, son anti de Sitter puros, sin nada más. O sea, es como irte muy lejos de las cosas, digamos. Son asintóticamente anti de Sitter, igual que, por ejemplo, a unas soluciones de las teorías, cualquier solución de una teoría sin constante cosmológica igual a 0, si te vas muy lejos, básicamente se vuelve todo Minkowski, ¿no? Porque no hay curvatura, estás muy lejos. Bueno, pues esto es igual, lo que pasa es que asintóticamente en vez de Minkowski es anti de Sitter porque tenemos una constante
Bueno, al parecer Sí. estamos teniendo unos problemas de conexión. Sí, Si se le ha desconectado, esperemos unos momentos que se pueda conectar. sí, un momento, por favor, para que Pablo se vuelva a conectar. Sí, no sé, perdón, no sé qué problema tengo con internet estos días. Que se me va a veces. No hay problema, ya está de cojos para que pueda compartir su pantalla. ¿Se me escucha de nuevo? Ahora sí, muy Sí, bien. sí está muy bien, Pablo. Vale. Bueno, continúo. Bueno, sin embargo, para valores de z mayores, lo que uno va haciendo es metiéndose más dentro del bulk, metiéndose más donde puede haber cosas, digamos, como, qué sé yo, agujeros negros, por ejemplo. Y los features, las cosas, los aspectos que diferencian unos estados de otros, pues se van viendo a energías más bajas, que es básicamente como metiéndose más adentro y, por ejemplo, lo que puede uno ver si se mete más adentro es que puede haber un horizonte, por ejemplo, y en realidad estás en un espacio-tiempo que es un agujero negro. Bueno, eso lo irás viendo también porque el espacio-tiempo va estando más curvado. Bueno, entonces, en particular, para muchos cálculos que vamos a hacer, lo que se suele hacer es, de hecho, poner un cutoff de tal manera que no vamos hasta z igual a 0 aquí, donde esta métrica explota, sino que vamos hasta z igual a, bueno, aquí lo he llamado epsilon, pero normalmente lo llamo delta, que es una distancia mínima que en cierto sentido se puede pensar igual que el lattice spacing, que la distancia está en el lattice que poníamos en los cálculos de entanglement entropy y que de hecho para los cálculos de entanglement entropy va a jugar el mismo papel. Bueno, vamos a hablar de la precisión de Ryu-Takayanagi, que es cómo se calcula entanglement entropy en ADS-CFT, ¿no? Bueno, una pregunta natural es si tenemos, bueno, esto es una especie de cartoon del espacio en T-Sitter, ¿no? Tenemos la boundary, ¿no? En cada una de las slices de ADS-CFT con la coordenada holográfica tendríamos la CFT, y uno puede preguntarse, ¿qué pasa si considero una cierta región en una time slice? ¿De qué manera está codificado lo que hay dentro de esa región como una otra cierta región, pero que se mete dentro del bulk, ¿no? ¿Cómo de alguna forma holográficamente se codifica la información dentro de una región? Bueno, esta pregunta se la respondieron parcialmente, porque de hecho el asunto de esta pregunta exactamente en concreto, que es la de cómo se puede reconstruir toda la información dentro de una cierta región a partir de cosas que viven dentro del bulk, no es del todo, no es nada sencilla en realidad. Pero bueno, en gran medida fue respondida por Ryu-Takayanagi, que de hecho, bueno, hicieron mucho más que eso desde otro punto de vista, ya que propusieron una forma de calcular una nueva entrada en el diccionario holográfico, que es el de la entropía de entrelazamiento. Bueno, y sin más dilación, aquí está la prescripción de Ryu-Takayanagi. Supongamos que tenemos una CFT, ¿no? En la boundary de ADS, aquí ADS te metes hacia adentro en esta dirección, esta es la coordenada holográfica de nuevo. Y nos preguntamos cómo calcularíamos la entropía de entrelazamiento para una región A que vive en una time slice en la boundary de ADS, ¿no? Esto sería una time slice de la CFT. Bueno, y lo que nos dice Ryu-Takayanagi es que lo que tenemos que considerar son todas las regiones que se meten, que aquí estoy llamando V, que se meten dentro del bulk, que se meten dentro de ADS, y cuya frontera coincide con la frontera de la región para la cual queremos calcular entropía de entrelazamiento. De todas esas, consideramos la que tenga el área mínima y el área de esa es la que nos va a dar la entropía de entrelazamiento. Bueno, en realidad la condición exacta, y luego ahora en un ratito vamos a ver ejemplos, la condición exacta es un poquito más técnica, la condición exacta es en realidad que A y V sean homólogas, de tal manera que existe una cierta región R tal que la frontera de R sea igual a la unión de A con V. De hecho, esto creo que aquí es la boundary y me he liado yo. A ver un segundo. No, está bien así, sí, sí. En el caso, por ejemplo, de lo que he puesto aquí sería lo que hay dentro, básicamente, de esta especie de semi-esfera y la tapita esta, o lo que habría dentro sería la región R, ¿no? Y la boundary sería
bueno, pues lo que es la unión de V con A. Pero bueno, para acordarse, así grosso modo, en la mayoría de los casos, o en los casos más sencillos, lo que hay que buscar son superficies que coinciden con A en la frontera, que se meten dentro del bulk, y tengo que minimizar el área, buscar aquella que tiene el área mínima, es decir, es problema de extremización como los de mecánica clásica, como vais a ver, o sea, básicamente lo mismo, muy parecidos. Encontramos la que tiene la superficie mínima, resolviendo unas ecuaciones de Euler-Lagrange para la parametrización de la superficie, metemos la parametrización dentro del funcional, lo calculamos y eso nos da el resultado para la entropía de emplazamiento. Bueno, esto es una nueva entrada en el diccionario holográfico, nos dice cómo calcular un observable, bueno, esto no es un observable, pero una cantidad física en la CFT en términos de algo que se calcula puramente a partir de información de la teoría gravitosa. Y es importante que esta fórmula es válida para es la teoría de Einstein. Y vamos a ver cómo entran las correcciones después. Esta es una fórmula que es muy similar, si veis, a la fórmula de Bekenstein-Hawking para el agujero negro. Lo que pasa que en aquel caso teníamos, aquí no era una entropía de entrelazamiento, era una entropía térmica. Aquí no había que minimizar sobre nada y lo que teníamos era el área del horizonte. De hecho, uno puede ver que en situaciones en las que hay un agujero negro, la entropía de entrelazamiento de Ryuta-Kayanagi, de hecho, se reduce a la fórmula de Bekenstein-Hawking de manera apropiada. En cierto sentido, para espacios anti de Sitter es una especie de generalización de la fórmula de Bekenstein-Hawking, de hecho. Bueno, una brevísima historia de esta fórmula. Esto fue propuesto en primer lugar por Ryuta-Kayanagi basándose en ciertos argumentos así medio heurísticos. Hubo un intento de demostración por parte de Fursaev que enseguida se puso en duda. Hubo un paper de Matthew Hedrick en el que criticaba y decía que en realidad no estaba bien hecho la demostración. Pero, de hecho, la fórmula se puede ver, y vamos a poner algunos ejemplos en un momento, la fórmula pasa un montón de tests, funciona extremadamente bien, reproduce todas las propiedades que uno esperaría para la entropía de entrelazamiento, por ejemplo, la strong subadditivity, vamos a verlo ahora en un momento, la estructura de términos universales, etcétera. Así que tenía toda la pinta de estar bien. Y finalmente, Leibovitz y Maldacena, como aplicación de un método más general que propusieron, demostraron que la fórmula de Ryuta-Kayanagi es de hecho correcta. Y para hacer esto, bueno, utilizaron ADS-CFT por un lado, el réplica trick que os mencioné en la segunda charla, me parece, y esta idea de que uno puede, que lleva involucrada la idea esta de interpretar la entropía de entrelazamiento como un límite en yendo a uno de la familia de generalizaciones que se llaman Renyi entropies. Pero bueno, el estatus ahora mismo es el de que esta es una entrada correcta, aceptada y que Ryuta-Kayanagi. Esto os había mencionado que desde el punto de vista de la información mutua es como muy natural, porque era esta idea de que la información compartida entre A y B es menor que la información compartida entre A y B unión C, como que es medio obvio, ¿no? Pero sin embargo, demostrarlo rigurosamente es una cosa bastante complicada, no es nada trivial. Sin embargo, en el caso de las teorías holográficas que admiten esta descripción de Ryuta-Kayanagi, la demostración es muy sencilla y de hecho se puede hacer muy visual. Por ejemplo, para el caso de teorías conformes en dos dimensiones. En tal caso, en teorías conformes en dos dimensiones, uno puede considerar, por ejemplo, regiones que son intervalos y puede verse que, y lo vamos a ver de hecho en la slide siguiente, me parece, o dentro de los slides, que las regiones de Ryuta-Kayanagi son básicamente semicircunferencias. O sea, en este dibujito esto sería la boundary, sería una time slice. Como estamos en una CFT2, tenemos una dimensión que es el tiempo y nos queda simplemente una dimensión más que es el espacio, que sería esta línea. Y esta otra dimensión es el bulk, ¿no? Y tenemos tres regiones, la región A, que es esto, de aquí a aquí, la región B, que es esto, y la región C, que es lo restante, ¿no?
Entonces, independientemente de cómo de grande sea el intervalo, uno puede ver que la superficie de Ryuta-Kayanagi en el caso de un intervalito es una semicircunferencia. Y de hecho, bueno, no calcularíamos un área porque estamos en ADS3, entonces sería de hecho una longitud, sería la longitud de una geodésica, que es un semicírculo, básicamente lo que sería el trocito del área que aparecería en la fórmula, ¿no? Pero bueno, en todo caso podemos dibujar, ¿no?, esos semicírculos. Entonces veamos, tenemos por un lado, esta es la desigualdad de la Strong Subadditivity que queremos verificar que se cumple y lo vamos a hacer fácilmente de la siguiente manera. Si queremos la entropía de entrelazamiento de A unión B es esta región de aquí, es todo esto, ¿no? Y la región de Ryuta-Kayanagi correspondiente pues es el arquito este completo, que es como digo, os digo, una semicircunferencia. Bueno, B unión C es esta otra región, y B unión C, la superficie de Ryuta-Kayanagi es esta regioncita. Y lo que nos interesa de estas regioncitas es su longitud, básicamente. O sea, nos interesa esto y esto. Bueno, esto lo podemos reescribir básicamente como, o sea, la longitud de estas dos geodésicas la puedo escribir como este cachito más este cachito, ¿no? Es lo mismo. Simplemente les he cambiado el color, pero es la misma longitud. Mientras que ahora, en este otro lado de la desigualdad, lo que tenemos es la entropía de entrelazamiento de A unión B unión C, que es todo el intervalo grande, cuyo arco es este que está aquí, y la entropía de B, que es el arquito pequeñito que corresponde al intervalo del medio, ¿no? Entonces, es trivial observar que, de hecho, lo que hay a la izquierda, que es las longitudes que están aquí, son mayores que las que están aquí porque tanto la verde es mayor que la verde de aquí, como la morada es mayor que la morada. Entonces, la suma de las longitudes de estas dos es mayor que la suma de las longitudes de estas dos y, por tanto, la Strong Subadditivity se cumple trivialmente, casi. Es una cosa así bastante bonita. Hay una propiedad adicional de la entropía de entrelazamiento holográfica que no se cumple en general, y de hecho esto lo había mencionado en la pasada lecture, que es lo que se llama la monogamia. La monogamia es el hecho de que la información tripartita es menor o igual que cero. La información tripartita la habíamos definido en la otra lecture como la mutual information entre A y B más la mutual information entre AC menos la mutual information de A unión BC. Y bueno, uno puede ver, y esto dejo que lo miréis vosotros en detalle, los diferentes trocitos que hay aquí, que si uno hace el mismo juego de ir viendo, por ejemplo, AB sería este, BC sería este arquito, y AC sería, ojo, porque AC ahora hay que quitarle el B, entonces sería este y este, sería como esta especie de corona, de semicorona, básicamente. Y en el otro lado, la de A, la de B, la de C, la de A, la de B, la de C. Y puede uno ver que si suma las longitudes de lo de la izquierda es mayor que lo de la derecha de manera sencilla y por tanto satisface la monogamia, que no es una propiedad general de todas las CFTs, es una propiedad que cumplen la entropía de entrelazamiento holográfica, pero que no es general. A diferencia de la Strong Subadditivity, que sí lo es, y que, como os decía, es difícil de demostrar, pero no en el caso holográfico donde lo acabamos de demostrar, al menos para una CFT2, o sea, muy, muy rápido. Bueno, hay correcciones a la fórmula de Ryuta-Kayanagi. La primera es si en vez de considerar Einstein Gravity, uno considera Einstein Gravity más términos de curvatura superior. Estos términos aparecen como correcciones, por ejemplo, en alfa prima. Son correcciones de naturaleza cuerdosa, digamos, el hecho de que si uno considera la teoría en un régimen en el que uno empieza a considerar efectos del hecho de que la teoría completa es una teoría de cuerdas. En tal caso, la fórmula de Ryuta-Kayanagi se modifica y, de hecho, se modifica de una manera que es similar a la de Wolf, a la fórmula de Wolf para los agujeros negros, pero no es exactamente igual porque aparecen unos términos extra. El ejemplo más sencillo, por ejemplo, es si tenemos una teoría de tipo FDR. En tal caso, el lagrangiano pues, es el de Einstein Gravity más una cosa que es una función del escalar de curvatura y puede verse entonces que la entropía de entrelazamiento holográfica es básicamente lo de Ryuta-Kayanagi más un término que es igual que un área,
porque esto básicamente es el área escrito de una manera un poco más geométrica, si os dais cuenta, y luego multiplicado por un f' de r que aparece aquí. Y esto sería idéntico a lo que saldría de la entropía de Wolf. Para una gravedad cuadrática tendríamos, en el caso general, pues tendríamos Einstein Gravity con su constante cosmológica, y luego hay tres posibles términos: el Ricci al cuadrado, el Ricci esfera al cuadrado, el Ricci al cuadrado y el Riemann al cuadrado. Se puede poner así, por ejemplo. Y uno puede verse que obtiene una expresión ya más complicada, en la que aquí tenemos algunos términos que son cosas que son curvaturas intrínsecas, básicamente, pero también aparecen términos que involucran curvaturas extrínsecas de la región de la superficie holográfica, ¿no? Una cosa un poco más complicada. También hay una generalización para gravedad de Lovelock, y en ese caso, bueno, no voy a entrar en detalle. Aquí lo que entrarían son generalizaciones de la acción de Einstein-Hilbert, que tienen la propiedad de ser las teorías más generales que tienen ecuaciones de segundo orden que son covariantemente conservadas. En 4 dimensiones todo lo que hay es Einstein Gravity, pero en 5 dimensiones ya hay un término más, que es el de Gauss-Bonnet, y así van apareciendo términos nuevos de curvatura superior. Y bueno, para estas también existe una fórmula en la que no voy a entrar, pero en la que todo depende de nuevo de curvaturas intrínsecas de la curvatura de la región de entrelazamiento, de la superficie de entrelazamiento holográfica. He dicho de nuevo, pero bueno, no es lo que pasa en el caso cuadrático. De hecho, el hecho de que haya curvaturas extrínsecas complica la situación cuando nos salimos de estos tres tipos de teorías, y de hecho hay ciertas obstrucciones a cómo se calcula la entropía de entrelazamiento holográfica más allá del orden cuadrático si no son teorías del tipo FDR o del tipo Lovelock. Hay una cosa que se llama el problema del splitting y, bueno, hay ciertas formas de entender cómo se resuelve, pero la cosa se vuelve un poco más complicada. Existe una fórmula general que se debe a Sidon y a Johan Camps, pero que hay que aplicarla con cuidado y tiene ciertas limitaciones que hoy en día se sabe más o menos cómo tratarlas, pero digamos que el estatus es que no es del todo inmediato utilizarla, por decirlo de manera suave. Hay más correcciones, porque además de que puede haber correcciones cuerdosas, puede haber correcciones cuánticas, puede haber correcciones en este caso, desde el punto de vista radiatorio, en la constante de Newton. Y lo que demostraron Faulkner, Leibovitz y Maldacena es que la primera corrección, que sería orden 0 en la constante de Newton, mientras que esto es orden 1 partido por g, como veis aquí, sería orden 0, es que uno tiene que considerar que a la entropía de entrelazamiento de la región, para calcular la entropía de entrelazamiento de la región A en la boundary, además de considerar el área de la superficie mínima, uno tendría que añadirle además la entropía de entrelazamiento de los campos que viven en el bulk dentro de la superficie de Ryuta-Kayanagi con respecto a lo que hay fuera. Y esto es más difícil escribirlo que luego hacer ejemplos, pero bueno, en principio esa es la forma en la que se haría. Y la primera corrección, bueno, pues como se deduce de lo que os acabo de decir, básicamente vendría de entrelazamiento de modos que viven dentro del bulk, que están en el bulk ahora, y sería el tratamiento de los modos de los que viven dentro con respecto a los modos que viven fuera. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos explícitos para que probéis vosotros hacer algunos cálculos holográficos si no lo habéis hecho antes. Vamos a empezar con el caso más sencillo de un intervalo en una teoría conforme en 2 dimensiones. Todos los cálculos los hago en coordenadas de Poincaré. En el caso más sencillo, empezamos en ADS3, entonces escribo la métrica de ADS3 de esta forma, ¿no? Tenemos el tiempo, la coordenada holográfica y una coordenada extra, y queremos calcular la entropía de entrelazamiento de un intervalo de longitud L, que está en una time slice de la teoría de la boundary, que vive básicamente en un Z fijo, ¿no? Bueno, la superficie del bulk se mete dentro del bulk, ¿no? Entonces puedo parametrizarla como que la coordenada Z como función de X me va diciendo dónde está la superficie, o en este caso la curva, dentro del bulk. Entonces, bueno, si los que hayáis visto cosas de geometría, es muy sencillo ver que la métrica inducida en una superficie de este tipo
se convierte en esto. Esto en realidad es muy sencillo, porque simplemente ponéis t igual a 0, esta desaparece y metéis esto aquí y tenéis que dz cuadrado es básicamente z' al cuadrado de x, ¿no? Lo metéis aquí y esto es lo que queda, 1 más z' cuadrado de x cuadrado, de tal manera que el determinante de la métrica inducida en la curvita pues tiene esta pinta. Entonces podemos ir al funcional de Ryuta-Kainai, que nos decía que sería el área de la curva partido de 4G, y el área de la curva pues es simplemente esto, lo meto aquí, y esto simplemente el estrella es este, el 4G es esto, y simplemente me queda la integral en x de zx por la raíz de 1 más z' de x al cuadrado. Entonces, recordad que de todas estas superficies parametrizadas así, tenemos que encontrar, en este caso curvas, la que tiene en este caso, longitud mínima, la que tiene en general el área mínima o el hiperárea mínima, ¿no? Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es encontrar, esto es un problema de variacional, tenemos que encontrar la solución a las ecuaciones de Euler-Lagrange que se corresponden con este lagrangiano que tenemos aquí. Esto lo conocéis bien de la carrera seguramente, y con la condición de que cuando x se va al límite del intervalo, nos estamos acercando a la boundary, porque la región tiene que pegarse en la frontera, la región holográfica tiene que pegarse al intervalo en la frontera, ¿no? Bueno, las ecuaciones de movimiento de Euler-Lagrange que se siguen son estas, como podéis verificar vosotros, y uno puede ver que la solución en realidad es muy sencillita y es básicamente un semicírculo, que es esto que está aquí, donde el radio es L medius. Si uno mete la solución de envuelta en el funcional, pues lo que puede verse es que se obtiene, y aquí hay una cosa importante, es que tengo que introducir un regulador ultravioleta, como siempre cuando calculo la entropía de entrelazamiento, es igual que con el Extensive Mutual Information Model, si recordáis, que si no la entropía de entrelazamiento si no me da divergente, pues tengo que meter un cutoff en z igual a delta, y si hago eso, pues este límite de integración se convierte en esto que está aquí, como veis simplemente utilizando esta formulita, porque esto sería para x, ¿no? Entonces despejo de x de aquí, y esto me dice el límite. Y bueno, haciendo eso, hago la integral, es una integral sencilla, y me da que me sale algo como el logaritmo de L partido por delta más algo de orden delta a la 0. Si recordáis, esta es exactamente la pinta que tiene que tener la entropía de entrelazamiento para un intervalito en una CFT2. Entonces, esto es un check de que la fórmula de Ryuta-Kainai está dando algo que tiene sentido. Y además, si recordáis, lo que salía aquí era C partido por 3, donde C era la carga de Virasoro. Y lo que obtenemos entonces ahora es que para el caso de Einstein Gravity, para una teoría en la que la entropía de entrelazamiento se calcula con la fórmula de Ryuta-Kainai, la carga central vale 3L estrella, L estrella es el radio de S, si recordáis, partido de 2. Esto se puede hacer por otro lado, se puede uno calcular la C de una forma alternativa y puede verse que efectivamente el resultado que uno obtiene machea, o sea, es idéntico al que uno obtiene calculándose la entropía de entrelazamiento como acabamos de hacer aquí. Es una cosa altamente no trivial que este cálculo nos dé este resultado con la C correcta, que nos dé la forma explícita con la C correcta. Va a ser más espectacular aún en el caso de las esferas, que vamos a hacer ahora en una CFT de dimensiones. Entonces, lo que hacemos aquí básicamente es, de nuevo, escribir la métrica de anti de Sitter ahora en D más 1 dimensiones. Recordad que D es la dimensión de la CFT. Bueno, entonces tenemos lo de siempre, ¿no? Tenemos el tiempo, la coordenada holográfica, y lo que he hecho con el resto de coordenadas es escribirlas en coordenadas esféricas, y esto básicamente es la métrica de una esfera en D-2 dimensiones. Si fuera, por ejemplo, en 4 sería básicamente dθ cuadrado más seno cuadrado de phi cuadrado en las coordenadas esféricas usuales, pero lo pongo en general en D dimensiones porque se puede hacer fácilmente. Y consideramos, esto lo escribo en esféricas este trozo porque es más apropiado para hacer la cuenta que quiero hacer, que es calcular la entropía de entrelazamiento para lo que hay dentro de una esfera S de -2 con radio R igual a L en estas coordenadas y centrada en R igual a 0. Y un dibujito que es básicamente esto. Quiero calcular, bueno, esto sería el caso de un círculo, pero en general lo vamos a hacer para sería el caso de D minúscula igual a 3, ¿no? Lo vamos a hacer en dimensión general.
Ok, bueno, de nuevo, podemos parametrizar la superficie de Ryuta-Kayanagi como z igual a una cierta función z mayúscula de R. Esto nos va a dar un montón de posibles superficies en principio, que vamos a pedir que se enganchen con la esfera correspondiente en la frontera. De nuevo, la métrica inducida se calcula muy fácilmente, t igual a 0, esto desaparece, y el z' al cuadrado nos da este factorcito extra que aparece con el dr cuadrado, lo mismo es igual. Y con esto obtenemos el funcional de Ryuta-Kayanagi, que si recordáis de nuevo era el área partido de 4G, y lo que he hecho básicamente, hay nos queda esta expresión porque ya he integrado sobre los ángulos, o sea, nos quedaría el determinante de la métrica, que nos da el raíz de 1 más z cuadrado que viene del dr, este de aquí, y luego vienen todos estos, como tenemos aquí d-2 componentes y una d-1, por eso sale z d-1, esto sale d-1 veces, y luego nos faltan aquí un montón de integrales que yo ya he hecho, que son las integrales sobre las coordenadas angulares que no juegan ningún papel, y por eso nos salen aquí cosas como el pi a la d-1 y el gamma d-1 medios y tal. Pero básicamente es una constante que viene de los ángulos y lo relevante es lo que tiene que ver con el R, ¿no? Que sale esto que está aquí. Y si veis, este R d-2 viene del hecho de que hay d-2 coordenadas angulares y en el determinante de la métrica esto está todo en la diagonal y son d-2 veces R al cuadrado y la raíz cuadrada me quita el 2 y por eso me queda un R a la d-2. Tal vez ha ido muy rápido, pero bueno, esto lo podéis repetir vosotros si tenéis interés. De nuevo tenemos que extremizar el funcional para calcular la superficie de área mínima, y en este caso la ecuación de Euler-Lagrange que se sigue del lagrangiano correspondiente pues tiene esta pinta, está aquí, parece un poco complicada, pero de hecho puede uno ver que la solución es muy sencilla. De hecho la solución es básicamente lo que vendría a ser como una semisfera básicamente en estas coordenadas z y r, o sea, en el caso más sencillito este de ADS4, perdón, lo que tendríamos sería una CFT en 3 dimensiones, el tiempo sería una de las coordenadas, nos quedaría un plano, que es esto, y la región sería un circulito cuya boundary es una S1, y la región de Ryuta-Kayanagi sería básicamente una semisfera, esto que está aquí. Pablo, disculpa, hay una pregunta en el chat. Sí. Dice, las correcciones cuánticas de la fórmula de Ryuta-Kayanagi of leading en G Newton se derivan del entrelazamiento de los gravitones. Entrarían efectivamente en juego, o sea, parte de los modos que hay en el bulk serían los gravitones, pero podría haber en principio contribuciones de otros campos también. Todo lo que sea que hay en el bulk, en particular los gravitones también. Ok. De hecho, o solo de los gravitones, a ver. No, de todos los campos, porque es porque a ver, tiene que ver con que haya... sí, creo que son todos los campos que hay en el bulk, no solo gravitones. Bueno, volviendo a lo que estábamos, la fórmula de Ryuta-Kayanagi aplicada en el caso de esferas tenía esta pinta. Teníamos que resolver la ecuación de Euler-Lagrange, encontrar la superficie mínima. Os he dicho que el resultado es este. Podéis verificar que esta expresión, de hecho, satisface la ecuación, esta, como debe. Ahora la idea es meter esa solución de nuevo en el funcional y evaluarlo. De nuevo he introducido un cutoff aquí, esto podéis repetirlo, y lo que sale el resultado de hacer esta integral, aquí hay una cosa que depende de D, entonces podéis haciéndolo, por ejemplo, caso por caso, pero lo que vais a ver es que hay un término leading, que es el area law, básicamente, es el L partido por delta a la D-2, con un cierto coeficiente delante. Luego hay una serie de términos que de hecho va como D-4, D-6, etcétera. Podéis ir sacando los coeficientes. Aparecen en el paper original, yo creo, de Ryuta-Kayanagi, de hecho. Y finalmente uno llega al término universal que tiene la forma general que uno espera para una CFT en D o sea, en D dimensiones pares o impares, ¿no? Que es logarítmico en par y constante en dimensión impar.
donde en el caso de este que estamos haciendo, que es para Einstein, para una gravedad de Einstein, es decir, utilizando la fórmula de Ryuta-Kayanagi, la constante esta que aparece tiene esta pinta. Es una constante que, como todas las constantes que estamos calculando, siempre aparecen como el radio de ADS, de hecho a la D-1 partido por G, que son las únicas cosas con las que yo puedo construirme una... bueno, son los únicos parámetros con los que yo puedo jugar, básicamente. Cuando solo tengo Einstein Gravity. Si tengo términos de orden superior, hay más parámetros posibles que pueden aparecer. Bueno, de nuevo, el coeficiente este A estrella, según que, bueno, en todas las dimensiones, de hecho, puede calcularse holográficamente por medio de otras cantidades que no tienen nada que ver con la entropía de entrelazamiento. Y de nuevo, uno observa que, además de que la estructura de términos es idéntica a la que uno esperaría para la entropía de entrelazamiento, el resultado para A estrella también coincide perfecto. De tal manera que es otro check de que lo que estamos calculando efectivamente es una entropía de entrelazamiento. Bueno, en el caso de un corner, que a mí me gusta mucho, porque me gusta mucho calcular una entropía de entrelazamiento de regiones con singularidades, no lo voy a poner en detalle, pero os lo dejo para que lo penséis si tenéis curiosidad. Y en ese caso, de nuevo, se reproduce la estructura correcta. Tenemos un término que es una cosa que depende del ángulo de apertura y que va con un término logarítmico. Y para que comparéis, por ejemplo, con el Extensive Mutual Information Model, que si recordáis era una función sencillita que se podía poner explícita, en el caso de holografía dual a Einstein Gravity, sale un resultado que es bastante implícito, pero bueno, de alguna forma se puede poner también en un par de líneas, se puede escribir en términos de estas dos integrales. Si veis, esto depende de una cierta función, h0 de omega, que a su vez la calculo en términos de otra integral que tendría que resolver y luego invertir, etcétera. Pero bueno, es algo que se puede hacer sin problema numéricamente, vamos. Y de hecho en el plot que os puse ayer salía, una de las curvitas que salía era la que correspondía a esta función. Bueno, llegado a este punto voy a contaros lo último y me he dado cuenta de que esto al final, no sé si tal vez algunas de las cosas que os he contado son un poco técnicas y aquí creo que me ha quedado un poco lioso esta explicación de cómo derivar la primera ley, pero bueno, lo más relevante tal vez si no seguís mucho o si no es muy claro lo que estoy contando es más bien quedaros con la idea de qué se deriva de qué cosa y no tanto a lo mejor los detalles de cuál es la derivación. Bueno, esta idea de que la gravedad puede emerger, puede ser algo que no es del todo fundamental o el propio espacio-tiempo, puede ser algo emergente de nuevo a lo cual subyace algún tipo de física distinta que tenga que ver con información, qubits, algo por el estilo, esta idea de lead from qubit. Tiene una historia larga y algunos intentos de realizarse de manera más precisa. Y uno de esos es, bueno, esto de la idea de intentar derivar la dinámica del campo gravitatorio, las ecuaciones de Einstein, por tanto, a partir de algún principio cuántico más fundamental, en cierto sentido. Y bueno, esto es lo que vamos a hacer aquí en el caso de la correspondencia, o sea, en el contexto de la correspondencia de STT. Y lo que vamos a derivar, de hecho, son las ecuaciones de Einstein linealizadas para pequeñas perturbaciones. Vamos a ver que tiene algo que ver con la primera ley del entrelazamiento. Bueno, como digo, la derivación es un poquito técnica y voy a intentar mencionar algunos highlights de la derivación y podéis, si alguno tiene interés, ir más en profundidad a ver cómo es cada uno de los pasos y tal. Bueno, si recordáis, la primera ley de la entropía de entrelazamiento nos decía que la variación del entrelazamiento era igual a la variación del valor de expectación del hamiltoniano modular. Y esto era una cosa que era un resultado general, válido para cualquier CFT y para cualquier región A, ¿no? También os dije que el hamiltoniano modular este es un objeto muy complicado en general para regiones arbitrarias y para estados generales, pero hay unos pocos casos en los que de hecho no es tan complicado y yo os enseñé un ejemplo en la lecture 2 con el bound de Bekenstein, si os acordáis, en aquel caso la región que considerábamos era el wedge de Rindler. Y aquí lo que vamos a considerar es una esfera. De hecho, ambas están relacionadas. Hay una forma de relacionarlas, el hamiltoniano modular de una esfera con el wedge de Rindler, y por eso, de hecho, es que ambos se pueden poner de manera explícita.
Y de nuevo, en el caso de una, de hecho, entonces una bola esférica, una superficie de entrelazamiento que sea una esfera, de nuevo vemos que aparece de nuevo el valor de expectación, del Hamiltoniano modular, el valor de expectación del tensor de energía-momento de la teoría en cuestión, y aparecen unas cosas aquí que son también, de nuevo, tienen las dimensiones apropiadas, tienen dimensiones de longitud. En el caso de Rindle, si os acordáis, esto era un X. En el caso de una esfera, pues es un poquito distinto, y aquí veis que este R es el radio de la esfera y X0 el sitio donde está centrado. O sea, esto se puede poner, por ejemplo, a 0. Bueno, sabemos que holográficamente la entropía de entrelazamiento se calcula a través de la descripción de Ryuta-Kayanagi, y entonces, y también os conté antes que para una región que sea una bola, o sea que la superficie de entrelazamiento sea una esfera, la región de Ryuta-Kayanagi pues es de nuevo como una semiesfera, ¿no? Una semi-hiperesfera, dependiendo del número de dimensiones, de tal manera que si esto es una bola, ya sé que esto no se parece mucho a una bola, pero en el caso ¿cómo se dice? En el caso de una CFT2, donde esto sí sería tiempo ahora, esto sería un intervalo y la región sería una semicircunferencia, así en dimensión superior. Lo que pasa es que no puedo hacer este dibujo, que básicamente sería lo que os había dicho antes, ¿no? Una semiesfera en el caso de ADS4 y una hiperesfera de una dimensión superior en ADS5 y así sucesivamente, ¿no? Bueno, lo que sabemos entonces, si nos creemos el diccionario holográfico, es que la variación de la entanglement entropy para una región B, para una bola en la boundary, sería la variación del área para la región que es la de Ryuta, que depende ahora de la región de la superficie de Ryuta-Kayanagi, ¿no? Y la parte del Hamiltoniano modular tiene que poder mapearse al Hamiltoniano modular como sea que se calcule desde el punto de vista de la teoría en el BAL, ¿no? Esto simplemente es utilizando el diccionario holográfico. Esto sería una cosa completamente general y ahora la aplicamos a un caso concreto que es el de la holografía. Disculpa, Bueno, Pablo, quedan 10 minutos. Sí, ok. Por otro lado, ahora ya no recuerdo si esto lo conté en algún momento. Bueno, existe un resultado, si no lo repito ahora, existe un resultado importante debido a Cassini-Huerta-Myers, que es el hecho de que la entropía de entrelazamiento para regiones que son bolas, o sea, que tienen una entropía, una entangling surface, que es una esfera, esa entropía de entrelazamiento se puede calcular como una entropía térmica para un estado térmico, pero en un espacio distinto, que es el espacio hiperbólico. Bueno, esto es una cosa un poco técnica, pero en el contexto holográfico, lo que significa es que yo puedo, de hecho, cambiar el cálculo de la entropía de entrelazamiento para la bola por el cálculo de la entropía de Bekenstein-Hawking para un agujero negro hiperbólico. De tal manera que este trocito de aquí lo puedo cambiar vía la relación de Cassini-Huerta-Myers por lo que sería la variación de la entropía de un agujero negro con horizonte hiperbólico. Y lo demás, lo otro lo he dejado igual. Y la última pieza del puzzle, digamos, es un resultado que se debe a Ilger y Wald, bastante antiguo, que es el hecho de que las ecuaciones de Einstein linealizadas son equivalentes a esta última desigualdad. Si os fijáis en esta desigualdad, ya ha desaparecido todas las cosas que tienen que ver con entrelazamiento y cosas por el estilo. Esto es una cosa de una entropía asociada a un agujero negro que se calcula geométricamente de la manera usual en el contexto de gravedad, y esto es una cosa que tiene que ver con una energía gravitatoria, pero que de hecho, para que funcione todo este asunto, es importante que pueda interpretarse como la energía asociada al vector de Killing que genera el horizonte del agujero negro hiperbólico en cuestión. Y para eso es importante que hayamos utilizado una región que es una bola. Bueno, como os decía antes, es un poco pifostio y no espero que sigáis en detalle, pero bueno, para que veáis un poquito los pasos un poco más finamente, que no simplemente que os cuente esto implica lo otro, ¿no? Bueno, entonces, lo que nos dicen Ilger y Wald es que las ecuaciones linealizadas, las ecuaciones, como considero un background y perturbo un poquito, las ecuaciones de la perturbación son las ecuaciones de Einstein linealizadas. Esas ecuaciones, mediante esta relación que se debe a Ilger y Wald, de alguna forma, o sea, puedes demostrar que implican esta relación entre la variación de la entropía del agujero negro hiperbólico y la variación de esta energía asociada
canónicamente al vector de Killing asociado al horizonte, que a su vez hemos dicho que es equivalente vía la relación de Cassini-Huerta-Myers y el diccionario holográfico a la primera ley de la termodinámica para una región que es una bola. O sea, que las ecuaciones de Einstein linealizadas implican la primera ley del entrelazamiento para regiones que son bolas. O sea, para allá, implicación para este lado. Una cosa bastante remarcable es el hecho de que, de hecho, la implicación en el otro sentido también funciona, de tal manera que se puede demostrar que la primera ley de la entropía de entrelazamiento para teorías que son holográficas y para regiones que son bolas, implica las ecuaciones linealizadas de Einstein en espacios-tiempos que son asintóticamente anti de Sitter. Y la demostración de esto requiere la existencia de una cierta forma, de un cierto objeto que uno tiene que definir, y que uno puede demostrar que existe, de hecho, y esto está hecho en el paper este que os mencionaba de Myers, Van Ransdorp y compañía, y que puede uno ver que de hecho existe en general y no solo es válido de hecho para Einstein Gravity, sino para gravedades de orden superior también. Que eso es lo que os acaba de decir. Bueno, la conclusión de todo este lío es que las ecuaciones linealizadas gravitacionales en espacios-tiempos asintóticamente anti de Sitter y completamente clásicas, aquí no hay en principio nada cuántico desde ese punto de vista, se pueden seguir, puede verse que son equivalentes vía este camino, digamos, a un principio cuántico completamente fundamental y válido para cualquier sistema como es la primera ley de la entropía de entrelazamiento. Bueno, y con eso llego al final de la charla de hoy. Vamos a hacer un breve resumen de lo que os he contado. Pues he dicho que el principio holográfico sugiere que todo lo que pasa dentro de un cierto volumen debería de ser describible en términos de cosas que ocurren en la frontera del volumen. La correspondencia ADS-CFT, además de muchas otras cosas, es una realización precisa de este principio y sensacional, además. Las cantidades físicas en la teoría de la boundary tienen una contrapartida en la teoría de la gravedad, y esto es lo que se llama el diccionario holográfico. En particular, hemos visto que estados en la CFT se corresponden con geometrías en el bulk. También os he dicho que para teorías holográficas, esto os habrá repetido Guille, supongo, bastante, y Damián, para teorías holográficas fuertemente acopladas y en el límite del Archen, el dual es Einstein Gravity clásico acoplado a otros campos. Se pueden utilizar las herramientas de la relatividad general. Os he dicho que el cálculo de entropía de entrelazamiento holográfico se puede realizar utilizando esta prescripción de Ryuta-Kayanagi, en la que lo que uno hace es calcularse el área de superficies extremas que, digamos, que empalman con la región para la cual yo quiero calcularme la entanglement entropía en la boundary, en la CFT. Que ahora es una cosa que está demostrada, es una entrada rigurosa del diccionario con montones de aplicaciones. El paper de Ryuta-Kayanagi debe tener 2000 y pico citas ya a estas alturas o más. Aquí otro, no sé por qué me sale esto a veces. Bueno, esta se modifica cuando hay correcciones de tipo cuerdoso y cuántico que corrigen a la acción semiclásica de Einstein Gravity. Y por último, os he contado como un ejemplo de este asunto de la It from Qubit idea, que es lo que da nombre a la colaboración para la que yo trabajo. De hecho, esta idea de que, o sea, este resultado de que las ecuaciones linealizadas de la relatividad general en espacios anti de Sitter se pueden seguir de la primera ley de entrelazamiento aplicada a regiones esferas utilizando la fórmula de Ryuta-Kayanagi. Y bueno, con eso termino. Si tenéis alguna pregunta o lo que sea, me podéis escribir a esta dirección y, bueno, con gusto os responderé. O sin tanto gusto, pero seguramente os responde igualmente. Así que nada, gracias por aguantar hasta el final. Muchas gracias, Pablo. Entonces vamos a pasar a las preguntas, por favor, Yese. Sí, Anthony tiene una pregunta. Dice, si en la prescripción de RT para la entropía de entrelazamiento se calcula el área mínima en el bulk, ¿se puede calcular correcciones que tengan que ver con cómo esta área deforma el background de ADS, es decir, el gravitacional
drag ratio? O sea, aquí hay dos cosas. En primer lugar, en la fórmula de Ryuta-Kayanagi, el área es una superficie imaginaria y no tiene ninguna action. Eso hay en primer lugar. El área no tiene un sustrato físico, no tiene energía, digamos, entonces no perturba el background de ADS. Ahora bien, hay correcciones a la fórmula de Ryuta-Kayanagi que tienen que ver con con el hecho de que la descripción clásica no es exacta, correcciones de tipo cuántico que tienen en cuenta que en el bulk hay campos también que fluctúan, y la primera de esas correcciones pues es la que os he puesto, que es la que es a orden 0 en la constante de Newton. Si hay un problema de conexión. Vamos a esperar un rato, por favor, para que se conecte otra vez Pablo. Ah, no, sí está, no. Sí, puede que tenga un congelamiento en su red. Esperemos 2 minutos. Me he vuelto a ir otra vez. No sé si alguien está hablando, pero... No, no hay problema, escucha? Pablo. Sí, sí se escucha. Y ese, más preguntas. Sí, a ver, hay una pregunta de Andrés. ¿Cuál es su pregunta? Hola, hola Pablo, bueno, gracias por la charla. Quería preguntarte, mencionaste que había pues, fórmulas generalizadas para en la entropía de entrelazamiento holográfica de Ryuta-Kayanagi. Mencionaste unas prescripciones hechas por Shidon y por Camps. Lo que yo quería saber era si estas son equivalentes, ambas prescripciones son equivalentes, o hay ocasiones donde se usa una y la otra. Bien, bueno, siendo completamente justos, lo cierto es que la prescripción de Shidon era más general que la de Joan. O sea, hubo ahí una cosa de que sacaron el paper prácticamente al mismo tiempo y se le adelantó Shidon un poco a Joan, y por eso los he mencionado los dos. Estrictamente hablando, la prescripción de Shidon era más general porque se dio cuenta de que cuando uno iba más allá en curvatura que a nivel cuadrático, bueno, la cosa se complica un poquito. Entonces, digamos que la prescripción que hay es la de Shidon. Esa es la prescripción para teorías de curvatura superior a orden cuadrático, y también para todas, en principio. Pero el problema es que cuando uno se va a teorías que son más allá de cuadráticas, que no sean log, log y FDR, básicamente, aparece una cierta ambigüedad que complica un poco la aplicación de la prescripción de Shidon. Esto es lo que Ronxin Miao, uno que trabajó mucho en esto, le llamó el problema del splitting, y que tiene que ver con cómo generaliza uno la geometría de la solución del bulk, que implementa esto de que bueno, básicamente el replica trick gravitacional, y hay como, en principio, varias formas naif de hacerlo, y el problema es que puede verse que, de hecho, que la que utilizó Shidon inicialmente no es correcta, y si uno quiere hacerlo para una teoría concreta, en realidad hay que hacer un camino más largo que involucra tener que resolver las ecuaciones de movimiento de la teoría en cuestión, y por tanto, digamos que la prescripción está ahí, se puede usar, no es que esté mal, es correcta, pero para utilizarla en la práctica es muy complicado. Entonces, uno puede optar, por ejemplo, por considerar solamente las cosas de orden superior como correcciones perturbativas a la teoría de Einstein Gravity, y en ese caso uno puede ver cuál es el split incorrecto, que de hecho no era el de Shidon, y de hecho eso lo vieron Camps y también Miao por
cada uno por separado. Y bueno, utilizando ese splitting, esa forma de hacerlo, se pueden calcular correcciones de curvatura superior que valen perturbativamente. Si uno quiere hacerlo no perturbativamente, es más complicado. No sé si, bueno, he contado un montón de cosas, pero... Sí, Cristian gracias. Alvarado puede hacer su pregunta. Sí, gracias, Teófilo. Gracias, Pablo, por la charla. ¿Sí me escucho? Sí. Ok. Pablo, la pregunta es la siguiente. El principio holográfico y la correspondencia ADS-CFT son independientes o de alguna manera uno sale del otro. No, o sea, el principio holográfico es a priori algo más general y de hecho ese experimento mental que yo os he contado al principio es una cosa extremadamente sencilla, ¿no? Extremadamente general, lo de que si empiezo a meter cosas en una bola y llega un punto en el que crea un agujero negro, de alguna forma hay como un límite a la entropía que pueda haber dentro de una bola. Y bueno, pero no solo eso, o sea, la naturaleza holográfica de la gravedad se manifiesta de muchas formas, no solo a través de ese, por ejemplo, ese experimentillo que os he contado. Por ejemplo, puede haber uno que se intenta definir álgebras de observables para una teoría gravitatoria. Se ve obligado a que tenga una cola que llegue hasta la frontera. Es como que todo tiene que tener una referencia hacia al borde del espacio-tiempo, porque no puedes apantallar un campo gravitatorio. Entonces, no, el principio holográfico es algo más general y bueno, eso es lo que lleva a la gente a pensar que debe de haber una correspondencia o sea, una especie de ADS-CFT que valga también, algo parecido que valga también en espacio plano y en espacio de Sitter. Porque la naturaleza holográfica de la gravedad es algo más profundo. De hecho, es un buen tema para unas hechos también. Ok. Es decir, cuando nosotros intentamos o tenemos la intuición de derivar la gravedad de principios cuánticos más fundamentales, el camino que estamos siguiendo, el que tú muestras acá, ha sido siempre en el marco de ADS-CFT. No, lo que pasa es que los resultados más rigurosos sí que son en ADS-CFT. O sea, Ok. hay otros approaches, por ejemplo, uno de Jacobson. De hecho, yo tengo un artículo en una cosa que se llama la propuesta del entanglement equilibrium. O sea, hay otros approaches, también ideas de Berlinde y más antiguas de Jacobson y también hay una cosa que se llama induced gravity, que es la idea de que las ecuaciones de relatividad general de alguna forma tal vez aparecen de manera efectiva al calcularte las acciones efectivas de otros campos. O sea, hay muchos approaches distintos que no son ADS-CFT, pero los resultados más rigurosos son en ADS-CFT, porque ahí es como que todo está bien claro, riguroso, correcto, seguro, Como no bien hay... definido. Sí. Y en algún momento, ADS-CFT, o tú conoces de alguna manera que si el programa de la decoherencia de alguna manera tiene que ver con eso, de llevar, de tratar de deducir principios clásicos gravitacionales desde lo cuántico, o la decoherencia no entra en ese juego, no entra en juego en este... Bueno, hombre, una cosa bastante... Te voy a responder con una cosa distinta, pero una cosa bastante llamativa de la cosa holográfica de ADS-CFT es el hecho de que te mezcla cosas muy cuánticas con cosas clásicas de manera smooth. O sea, como que te está diciendo que hay un framework que te combina realidades clásicas como las gravitatorias, por ejemplo, con realidades con física cuántica completamente, ¿no? Eso es una cosa bastante poderosa, bastante chocante, bastante sorprendente, ¿no? De alguna forma es un buen ejemplo de un framework en el que esta continuidad de lo clásico, aunque sea a través de dimensiones adicionales, meter la gravedad y tal, está bien y es controlado y no hay ningún problema y todo está ok. O sea, quiero decir, porque entiendo que tú preguntas por la decoherencia y tal, porque, bueno, por el problema que tenemos, ¿no? A la hora de entender el problema de la medida, el colapso de la función de onda, este tipo de cosas. Y bueno,
O sea, efectivamente, el caso, la correspondencia de SFT es un buen ejemplo de un framework en el que hay un límite clásico, hay un límite supercuántico, está todo junto, todo armonioso. O sea, la entanglement entropy y los cálculos de hoy, por ejemplo, es un ejemplo bastante sensato, o sea, bastante espectacular de, utilizando cosas completamente clásicas, estoy sacando resultados que son cuánticos de alguna forma, es de una cantidad cuántica, que es la entanglement entropy. Perfecto. Muchísimas gracias, Pablo. Y ese, más preguntas. Sí, disculpe, señor Colombia. Matías tiene una pregunta. Sí, hola. Yo quería preguntar, no sé si es como una pregunta muy general, pero me está costando como procesarla bien, pero la pregunta iba dirigida a que en la última cuenta que hiciste vos mostraste que salían las ecuaciones linealizadas de relatividad y eso me hizo pensar como que me suena raro pensar que pudiera sacar algo que no sea linealizado porque en el lado de campos siempre trabajas con un espacio de Hilbert que es como que las cosas son lineales. Como que no tenés ahí como ya una barrera de que algo no cuadra. Dices porque los operadores son lineales, los que actúan en el Sí, espacio de Hilbert. sí. No, pero eso, no, en principio no hay problema. De hecho, si te fijas, de acuerdo con la correspondencia de CFT, tienes que por un lado tienes una CFT con su espacio de Hilbert sin problemas y por el otro lado tienes una teoría cuántica de la gravedad que de hecho también tendrá su espacio de Hilbert, whatever it is, porque a ver quién caracteriza eso así a lo bruto. Esto entra un poco en el asunto de hecho de que más cuántica de la parte de teoría de cuerdas, alguna gente te diría que literalmente no sabes cómo definirla, así que la defines a través de la CFT, o sea que en realidad no es un diccionario, sino que no es una correspondencia, sino que es una definición, ¿no? Pero pero en principio lo de la linealidad del espacio de Hilbert no es un problema para lo otro. De hecho, si te fijas, el que te salgan linealizadas en este caso tiene más que ver con el hecho de que estás utilizando la first law de la entanglement entropy, que tiene que ver con variaciones pequeñas del estado. Es perturbativo en el estado y eso es lo que acaba haciendo que sea también perturbativo en la geometría. Ok, está bien. Hay algunos resultados de intentar hacer esto más allá del leading order. Se complica un poco. No sé, no os puedo decir mucho de eso ahora mismo, la verdad. Pero entonces, o sea, es que me suena raro igual como de todo a DSFT, como que es eso que decías, como de que podrías definir un espacio de Hilbert en gravedad. Uh-huh. Como ok. Sí, claro, eso debe ser así. La correspondencia en principio es una equivalencia completa, o sea, es todo, es la misma teoría, simplemente la puedes mirar desde varios sitios y en ciertos límites, en ciertos regímenes tiene más sentido pensarla como una teoría cuántica de la gravedad, en otros tiene más sentido pensarla como una teoría de campos, en otros como gravedad clásica, y todo es lo mismo. Ok, está bien, gracias. Manuel tiene una pregunta. Sí, gracias. Muchas gracias, Pablo, por tus charlas. Mi pregunta es, mencionó en algún momento que la fórmula de Ryo-Takayanagi puede incorporar, aparte de la superficie mínima que requiere, los grados de libertad que hay dentro, ¿no? Incluso los gravitacionales. Por otro lado, en agujeros negros y un intento de describirlos cuánticamente, hay una entropía asociada al área del horizonte y una entropía de producto de la radiación de Hawking. Mi pregunta es si puede existir la manera en que la entropía asociada a los campos que están dentro de la superficie de Ryo-Takayanagi contribuyan más a la entropía que la entropía asociada a la superficie mínima, o si la entropía de la radiación de Hawking
podría contribuir más que la entropía asociada al horizonte de eventos, porque al final esto se evapora, ¿no? Más o menos es la... Bueno, o sea, dejando los agujeros negros así al lado, en principio la fórmula de Ryuta-Kayanagi vale en el límite en el que vale, que es en el que la constante de Newton es pequeña. Entonces, en ese límite tenemos que lo más importante es la gravedad clásica, que es la acción de Einstein, y entonces el término más fuerte siempre va a ser el de Ryuta-Kayanagi. Luego va a haber correcciones en la constante de Newton, que puede ser orden 0, orden G, etcétera, ¿no? Ahora, si nos fuéramos a un régimen distinto, en el que hubiera gravedad fuertemente acoplada, con cuerdas y historias, ahí ya la prescripción no vale directamente, simplemente es otra cosa. Sería algo distinto. Sobre lo de la entropía del agujero negro y la entropía de la radiación y todo eso, y las curvas de Page correspondientes, es mejor que mires en el review este último que sacó Maldacena y compañía, donde cuentan un poco cuál es el state of the art de los nuevos resultados y qué piensan ellos que ocurre también. Y no te puedo decir demasiado de eso, la verdad que no me lo he estudiado mucho. Martín, ¿puede hacer su pregunta? Hola Pablo. Bueno, en primer Hola. lugar, muy buenas charlas. Te quería consultar si existe alguna relación entre la prescripción de Ryuta-Kayanagi y la prescripción para calcular el valor de expectación de Wilson-Loops, que también usa áreas mínimas, en ese caso para calcular el valor de expectación de Wilson-Loop. Uh-huh. Sí, de hecho, a ver, ¿cómo es esto? O sea, en ciertos números de dimensiones es lo mismo, literalmente lo mismo, ¿no? Sí, hecho en ADS4, ¿no? Me parece. ¿O cómo es esto? Sí. Sí, en ADS4 creo que es literalmente lo mismo. Es como, tienes como una... Por ejemplo, el caso del círculo, ¿no? Que yo ponía. Sí, exacto. O sea, tienes, por ejemplo, un círculo, la entangling surface es literalmente una circunferencia, es como un loop. Y la prescripción, básicamente, el Wilson Loop también es el área, si no me equivoco. Y de hecho, ahora que lo mencionas, el resultado para el corner, el resultado del corner holográfico que yo os puse ahí la función, lo habían calculado antes en el contexto de los Wilson Loops, si no me equivoco, antes de que, es una cosa curiosa, antes de que existiera la prescripción de Ryuta-Kayanagi, el resultado para el corner ya se sabía. Antes de que la gente supiera calcular entanglement, sabía calcular Wilson Loops, y entonces ese resultado estaba ahí, que resulta que coincide justo en ese caso con el de entanglement entropy. En otro número de dimensiones entiendo yo que es distinto. Es parecido. Pero... Ok. Perfecto, gracias. ¿Y eso indica alguna relación entre la entropía del entrelazamiento y el valor de expectación de Wilson-Loops? Bueno, hombre, en ese número de dimensiones claramente es literalmente lo mismo, ¿no? Pero así más general, yo diría que es medio accidental, no sé. No estoy seguro. No sé si tal vez ya sabría más de eso, ¿no? La verdad que no estoy seguro. Bueno, gracias. ¿Alguna pregunta adicional? Pablo, yo tengo una pregunta. En algún momento, primero calculaste la fórmula, obtuviste la fórmula de Ryuta-Kayanagi, pero para una esfera, por ejemplo, es decir, para una variedad suave. Luego dijiste, vamos a calcular también, vamos a introducir una singularidad. ¿Cuál es la justificación para introducir el punto singular? Dices, no, supongo que te refieres cuando, a ver, como el regulador, ¿no? Más bien, o... Ajá, aquí, justo a ese gráfico. Aquí dices, ¿no? Esto... ¿O a qué te refieres, perdón, Teófilo? Sí, creo que en el siguiente gráfico, donde introduces las singularidades. Ajá, justo ahí. Dices aquí, ¿no? Sí.
No, es simplemente otro tipo de región posible. O sea, es como la que consideré yo ayer, esto de los corners. Esto os lo mencionaba porque hay un cambio en la estructura de divergencias, ¿no? Entonces vimos ayer que era logarítmico cuando había una singularidad en la región de entrelazamiento. No es una singularidad física, digamos, en el sentido de que todos estos bordes no es que tengan energía, no simplemente estoy partiendo en dos, separando en dos el espacio-tiempo. Lo que digo es que cuando lo separo a través de un corner hay un término nuevo y es logarítmico, o sea, que es logarítmico en vez de constante. O sea, cambia la naturaleza de las divergencias y hay una función universal que depende del valor del ángulo, ¿no? Que tenía ciertas propiedades que os conté ayer. Es otra cosa más que uno puede probar, que puede plantearse y preguntarse qué tipo de información tiene. Muchas gracias, Pablo, gracias. Y si tenemos más preguntas. Sí, Cristian Alvarado, ¿te una pregunta? Sí, gracias. Pablo, es que escuché que una de las respuestas que diste, tú decías más o menos que había una equivalencia completa entre ADS y SFT. Es decir, prácticamente puede ser vista la teoría de SFT como una teoría de gravedad cuántica, ¿cierto? Sí, o sea, sí. Ok, y si es una teoría de gravedad, es la teoría que tenemos ahora y apostamos a ella, teoría de gravedad cuántica, ¿qué ocurre con algo que también nombramos, creo que nombró Damián o fue Alejandra, que hablaron sobre que nuestro universo es más de Sitter que anti-de Sitter? ¿Qué pasa Claro, ahí? bueno. Sí, bueno, eso es lo que os decía, o sea, el principio holográfico se cree, o sea, la holograficidad de la gravedad es como algo que está claro, que es así, de alguna forma, o bastante claro, y eso es algo que ocurre en cualquier tipo de espacio-tiempo. Ahora, ADS-CFT solo funciona para espacios estéticamente anti-de Sitter y por tanto no vale para nuestro universo. ¿Cómo se implementa de manera precisa el principio holográfico en espacios-tiempos asintóticamente Minkowski o asintóticamente de Sitter, como parece que es el nuestro en el futuro? Pues no sabemos. Entonces, lo que yo digo, cuando digo es una teoría cuántica de la gravedad completa y tal, y eso parece ser, además tiene muy buena pinta, todos los checks y cálculos que se han hecho funcionan de manera excelente. Y claramente, o sea, tal vez diría que es como el mayor éxito, uno de los mayores éxitos de teoría de cuerdas, ¿no? O sea, desde CFT, independientemente de lo que pase con la descripción de la física del universo, va a quedar ahí y además cualquier otra cosa alternativa, cualquier otro intento de teoría alternativa de gravedad cuántica va a tener que incluir ADS-CFT dentro, me parece. Y es mucho incluir, no es fácil. Entonces, pero eso significa que hayamos entendido cómo funciona la holografía en nuestro universo. Ni que teoría de cuerdas tenga que ser la teoría correcta para describir la física de nuestro universo. No sabemos si hay dimensiones adicionales, si hay supersimetría, que bueno, tal vez no tendría por qué ser necesaria supersimetría en espacio-tiempo, pero posiblemente sí. O sea, hay muchas preguntas, ¿no? Pero Si se lograra escribir la holografía en de Sitter, ¿eso pudiera reemplazar a DSSFT de alguna manera? No es que lo ¿No? reemplace, simplemente sería otro framework, otra descripción que tendría que ser compatible en aquellos casos en los que uno puede relacionar ADS con DS y la física tiene que estar de acuerdo, o sea, tiene que ser compatible, no tiene que haber como problemas una descripción con la otra. No es que elimines a ADS-DFT siempre va a estar, o sea, no es que vaya a desaparecer. Perfecto, Pablo, gracias, muchas gracias. Más Facundo tiene una pregunta. Sí, quería preguntar si, claro, siempre es estrictamente necesario que cuando calculás entropías de entrelazamiento y cuando también las calculás en el bulk, con esto de minimizar lo que aparece en esta imagen, el área de B, siempre es estrictamente necesario hacer eso en slices de tiempo constante, como ponerle ahí que está en tiempo cero. Eso siempre es así, ¿no?
No, bueno, es que yo os conté el caso más sencillo, que es el de... Por eso, al principio del todo mencioné muy brevemente lo de la generalización, casos en los que hay situaciones en las que el tiempo juega un papel, ¿no? O sea, que no son estáticas. En tal caso, hay una generalización de la prescripción de Ryuta-Kayanagi que tiene un aspecto similar. También es un proceso de extremización de un funcional de área. Y esa en vez de llamarse de Ryuta-Kayanagi, se llama de Juveni Rangamani Takayanagi, porque los autores son distintos dos de ellos, vaya. Pero hay una prescripción también en ese caso, no tienes por qué restringirte al caso de tiempo constante. Eso lo he hecho yo para, bueno, por simplificar lo que os contaba hoy. Ok, perfecto. No, sí, también pensaba en eso porque cuando habías definido la entropía de entrelazamiento antes, bueno, si no entendí mal, como que te parabas siempre en cosas de tiempo constante y después tenías los diamantes causales. Claro, otra pregunta, viste que había un diamante por ahí dando vueltas. Sí, Ese sí, era sí. el diamante causal que correspondía a esa región espacial, ¿no? Exacto, sí. Ahí va, ahí va. No, quería asegurarme que estaba entendiendo qué estaba pasando. Sí, lo del diamante no he hablado, o sea, lo he puesto, pero simplemente al final no he contado nada de eso. Es parte de la First Law. Juega algún papel ahí el flujo del diamante causal y las líneas del vector de Killing pero no, si no me he metido ahí. Ok, perfecto. Y una última, la última. Esto me quedó algo dando vueltas en la cabeza con esto que dijiste que la coordenada orográfica Z, cuando está cerca del cero, corresponde a energías muy altas, cuando cuando está más lejos vas bajando energía. O sea, como que moverte por la coordenada Z orográfica es como moverte en el renormalization group flow, más o menos. ¿Se parece a eso? Un poco, sí, puedes pensarlo un poco así. Ajá. Ok, y lo que me pregunto es si en una CFT la teoría no cambia con ese, capaz es algo medio básico de ADS-CFT que pregunto que no lo sé, pero en una CFT no cambia con el Renormalization Group Flow, y entonces cuando te moves con la coordenada Z se espera que no cambie tampoco, o sí cambia, o qué. O sea, bueno, la analogía va hasta donde va, ¿no? O sea, puede uno, por ejemplo, considerar cómo sería un flujo, y sería más bien considerar un espacio-tiempo que tiene un anti de Sitter como en una región asintótica y otro anti de Sitter distinto en otra región asintótica y algo por el medio. Y ese tipo de soluciones existen. Eso como que hace una especie de... o sea, de ponerse un potencial, por ejemplo, un campo o algo así. Y eso hace una especie de mímica de un flow literalmente holográfico. ¿Qué más iba a decir? Si no, o sea, si no, no es del todo eso porque, bueno, justamente como os decía, los features que hacen que diferencies, por ejemplo, el vacío de otro estado, están en el bulk. Según te mueves en Z, ves que empieza a haber curvatura, por ejemplo, y es como que te está cambiando el estado. Es como, ¿cómo decir? Es como el estado está fijo y tú lo pruebas, lo miras, lo testeas a energías distintas yéndote más hacia Z igual a 0 o más hacia dentro del bulk, más bien. Ok, perfecto. Gracias. Tenemos una pregunta en el chat de Anthony. Sí, la pregunta es la siguiente. Anthony dice, una diferencia entre la prescripción de Wilson Loops y Ryuta-Kayanagi sería que en una se toma el worship de una cuerda y el otro es solo una superficie imaginaria. En el Wilson Loop, en principio, sí se podría calcular la deformación de anti de Sitter, ¿es correcto? Yo creo que al leading order es lo mismo, o sea, en el número de dimensiones. Al leading order es también un área o una sí, un área on shell y ya, yo creo que es igual. Sí, no tengo más que decir de eso. Creo que es
básicamente es lo mismo y luego habrá correcciones, pero no yo creo que gráficamente a primer orden el cálculo es igual en ADS 4 y en otras simplemente es un loop en el número de dimensiones que sean y tienes que considerar el área, me parece, y ya. El área de la región imaginaria que se mete dentro y extremiza. Me parece, ¿no? La verdad que no he estudiado de Wilson Loops prácticamente nada, o sea, en el contexto gráfico, así que no sé bien. Entonces, parece que hemos cerrado con todas las preguntas. Entonces, en nombre de todos los participantes, de los organizadores, Pablo, te agradecemos de corazón por tu tiempo, por tu paciencia y por habernos iluminado el tema de entropía, de halografía en mecánica cuántica y teoría cuántica de campos. Muchísimas gracias, estamos profundamente agradecidos. Bueno, gracias por la invitación y gracias a todos por escuchar. Sí, entonces, solamente para cerrar el evento, déjame mencionar algunas palabras y agradecimientos, por favor. Esta escuela fue posible al esfuerzo conjunto de la Red Latinoamericana de Investigadores que trabajan en halografía y gravedad y el Instituto Sudamericano de Investigaciones Fundamentales ICTP de Sao Paulo. En especial agradecemos a la profesora Elena Cáceres y Nathan Berkowitz. Nuestros profundos agradecimientos a los profesores que nos han dado las charlas, a la profesora Alejandra Castro, a los profesores Pablo Bueno, Guillermo Silva, Damián Galante y Juan Maldacena. A todos ellos, vuelvo a remarcar nuestros profundos agradecimientos por su gentil colaboración y por encontrar un espacio en sus tiempos bien limitados. También agradecemos naturalmente a todos los participantes, a todos ustedes, por tener paciencia y ese interés en la escuela. Esperamos que todos los temas tocados en el evento hayan sido útiles para su formación y sus investigaciones. Como habíamos mencionado, los temas programados o que se han tocado en la escuela han sido introductorios y en español, a la correspondencia de Maldacena y la entropía halográfica. Y esto se complementa con el evento que se va a realizar del 16 al 18 de diciembre, que se llama Young Frontier Meeting, organizados por Mariano Chernikov, Carlos Núñez, Anayele Ramírez y Alan Ríos Fugelman. Es importante señalar de que en esta charla habrán 4 conferencias generales y ahí estará, por ejemplo, Pablo, estará Damián, aparte de ellos está Tomás Andrade y Gustavo Turiace. Entonces, nosotros naturalmente, como parte de esta red, le invitamos a todos ustedes para estar presentes en ese evento. También quiero señalar de que nuestros agradecimientos a Tiago, el encargado de la parte de informática en el Cypher ICTP, que se ha encargado de grabar y subir los videos. Y naturalmente agradecemos a Cristian, a Yese y otros estudiantes del grupo de física teórica por hacer posible la escuela. Y más una vez, muchísimas gracias a todos ustedes. Estamos viéndonos en diciembre y en otros eventos organizados por la red. Muchas gracias a todos ustedes y de alguna forma estamos en contacto. Por cierto, estaba olvidando. Todos ustedes deben haber recibido un mensaje donde está el link y el formulario que pueden rellenar y enviar a la red, y ustedes van a recibir informaciones y ahí también se van a enterar otras actividades que la red está organizando. Muchas gracias, un grande abrazo a todos y nos estamos viendo en algún evento. Muchas gracias.